Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención. Hay noticia relacionada con la investigación contra Nicolás Petro. La fiscal que lleva este caso hizo una grave denuncia. Eduardo Hernández, ¿de qué se trata? Hola, ¿qué tal, Ana Milé? Muy buenas tardes. Se trata de una carta que ha escrito la fiscal que está llevando el caso de Nicolás Petro Burgos. Se trata de Lucy Laborde. Está pidiendo explicaciones sobre las razones por las cuales la fiscal general de la Nación le habría puesto como fiscal asesora a María Isabel Ramírez en una asesoría y una orientación que, dice la fiscal del caso, no necesita. Pero además ha hecho varios cuestionamientos en torno a las razones por las cuales la han venido llamando a diferentes reuniones y le han pedido información relacionada con este caso. Inclusive, dice ella en esta misiva que le han puesto en duda algunos de los argumentos relacionados con la imputación de Nicolás Petro Burgos en este proceso que se adelanta en su contra. Quiero leer una parte de la carta que dice lo siguiente: llama la atención de esta delegada fiscal que después de un año de haber afrontado sola la carga de un proceso mediático priorizado y de alto impacto, se ha asignado otro fiscal que a la postre se encuentra en otra ciudad, cuando ya se ha culminado la labor que requería apoyo y que coincide con el momento exacto que, en cumplimiento de sus funciones misionales y en cumplimiento de una orden judicial, se presenta una solicitud de audiencia de imputación contra el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Básicamente es una misiva en la cual la fiscal que está manejando el caso contra Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente de la República, pues hace una serie de denuncias en el sentido de que hay, dice ella, intromisiones en el caso cuando estamos a punto precisamente de que se dé ese proceso de imputación. Eduardo, gracias. En otras noticias del día les contamos, es evidente la crisis que la autoridad enfrenta en el país. Así lo evidencian varios ataques y azonadas contra el ejército y funcionarios como los del sistema Transmilenio en Bogotá. Las comunidades del Meta no solo se enfrentaron al ejército, sino que además evitaron la captura de un reconocido delincuente. Los militares denunciaron que este año han presentado 38 azonadas contra los uniformados. Este tema lo vamos a analizar en instantes, Ana. Sí, Alejandra, y en otro claro irrespeto contra la autoridad, en video quedó registrada la indignante agresión de unos sujetos que, armados con cuchillo, amenazaron a los vigilantes de una estación de Transmilenio del 20 de julio cuando intentaron evitar que se colaran. Juan Andrés Beltrán, ¿qué pasó con los agresores y con los vigilantes? Buenas tardes. Mire, estos hechos tuvieron lugar el pasado viernes sobre el mediodía en la estación, en el portal del 20 de julio, cuando un grupo de vigilantes, 7 que hacen parte del escuadrón anticolados del sistema Transmilenio, pues intentó evitar que unos sujetos ingresaran sin pagar al sistema. Estos sujetos ya dentro de la estación sacaron cuchillos y amenazaron a los vigilantes en este lugar, como ustedes lo pueden ver en las imágenes. Allí, pues uno de los supervisores intentó mediar la situación. Por fortuna, nos dice Transmilenio, ninguno de los guardias de seguridad resultó lesionado. Sin embargo, pues las personas que tenían los cuchillos, uno de ellos fue ubicado por la policía, detenido, conducido a un centro temporal de protección, pero pues únicamente le incautaron el arma blanca y le pusieron un comparendo. Sobre las 11 de la mañana del pasado viernes, este hombre de camiseta gris y gorra se saltó el torniquete de acceso al portal de Transmilenio del 20 de julio, esquivando a varios vigilantes que intentaban impedir que se colara. Los vigilantes lo alcanzan, pero el sujeto saca un gigantesco cuchillo y se enfrenta a los guardias de seguridad. Junto al sujeto aparece este otro hombre de chaqueta azul y con lo que parece ser otro cuchillo amenaza al personal en varias oportunidades. Luego este otro sujeto con cuchillo amenaza a los guardias. En los videos divulgados en redes sociales se ve como al menos 3 sujetos armados se escabullen entre la gente y se van del lugar. Minutos después, la policía ubica en uno de los buses a uno de los sujetos que es detenido. Son delincuentes, o sea, una persona que saca un cuchillo porque un vigilante de Transmilenio trata de decirle que tiene que pagar el tiquete y saca un cuchillo para tratar de agredirlo, es un delincuente.
Esos son delincuentes, esos que se ven en la imagen con cuchillo. Y yo lo que pido es que avancemos en ese trabajo de judicializar a aquellas personas que trataron de agredir a miembros de la seguridad de Transmilenio con cuchillos en ese hecho. Situaciones como esta de evasores del sistema y agresiones a los vigilantes son muy recurrentes, explica Transmilenio. Pero esta práctica no es exclusiva de lo que sucedió en el 20 de julio. Cerca de 195 agresiones han tenido nuestros vigilantes por hacer el control a la evasión. Al sujeto detenido en este hecho le impusieron un comparendo por el porte de arma blanca y quedó en libertad. Mire, los sitios que reporta Transmilenio donde se han presentado estas 195 agresiones que comentaba la directora de seguridad del sistema son el portal de Suba, el portal 20 de julio donde ocurrió este hecho y sobre la autopista sur en las estaciones de Terreros, San Mateos y León 13. La evasión es cerca del 14%, reporta Transmilenio, generando pérdidas en el semestre cercanos a los 121.000 millones de pesos. Juan Andrés, gracias. Y hablamos ahora de otros hechos de abuso contra la autoridad. 64 militares fueron secuestrados en el Huila y campesinos en el departamento del Meta impidieron la captura de uno de los disidentes de las FARC más temidos. Este año se han presentado 38 azonadas contra la fuerza pública. Aunque son dos escenarios distintos, tienen el mismo objetivo: expulsar al ejército del territorio. En la Macarena, en el Meta, la Guardia Campesina le impidió a la Fiscalía capturar a un cabecilla de las disidencias. Que en contra suyo está la orden de captura número 13. Minutos después, dejó de ser una orden de captura regular. ¡Cójalo, hombre! El cabecilla comenzó a mostrar resistencia y es entonces cuando los campesinos encararon a las tropas del ejército para evitar la detención. Somos de la Fiscalía y vinimos muy decentemente a informar una orden de captura. Lo que vino después fue un verdadero campo de batalla. Algunos desenfundaron sus machetes y otros agarraron al cabecilla que ya estaba esposado y comenzaron a jalonarlo para arrebatárselo a la fuerza pública. Los militares tiraban de las piernas del capturado y las comunidades jalaban de los brazos y la ropa. Después de un largo y tedioso tire y afloje, el cabecilla escapó con las comunidades. Se trataba de nada más y nada menos que de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, un criminal que lleva más de 12 años en las disidencias y que tiene orden de captura por ser reclutador de niños, extorsionar a comerciantes y cometer homicidios selectivos en al menos 10 veredas del Meta. Por otro lado, en La Plata, Huila, no hubo confrontación, pero sí humillación a 2 pelotones del ejército. 64 militares fueron acorralados por al menos 500 personas. Según el ejército, la comunidad fue instrumentalizada por las disidencias de Iván Mordisco. Se les nota a ellos el cansancio, la frustración de que los estén constriñendo. Ya hay un escalamiento o una presión superior sobre los soldados. Y esto es posiblemente presencia de estos criminales en medio de la comunidad. En este caso, por evitar una confrontación en medio de esa zonada, los militares se vieron obligados a seguir órdenes de las comunidades, quienes a pie y otros en camionetas los trasladaron hasta el casco urbano, donde los tuvieron secuestrados por más de 30 horas. ¿Y qué deben hacer entonces las autoridades ante estas azonadas que son cada vez más frecuentes? En muchos de estos casos, la población civil está siendo presionada y hasta amenazada por los grupos armados para que se enfrenten a la fuerza pública. ¿Qué medidas está estudiando el gobierno para proteger a los uniformados? Estefanía. Alejandra, buenas tardes. Primero, importante decir que la primera azonada que se registró en contra del Ejército Nacional fue en septiembre del 2022. Meses después se registró una azonada contra la policía en el Caquetá, en donde un uniformado fue asesinado. 3 años después, el Gobierno Nacional todavía no ha tomado una medida definitiva que le ponga fin a esta situación.
tal punto ha llegado las azonadas en el país que dice el Ejército que este año se registran por lo menos una azonada cada 8 días en Colombia. Por eso el ministro de la Defensa, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, explicó que analizan varias posibilidades, entre ellas que los uniformados puedan dispararle a las comunidades en los momentos en los que se vean, digamos, amenazados a que les arrebaten su armamento o incluso secuestrados, pero también estudian la posibilidad de poder dotarlos con armas de menor letalidad. La parte legal, y es colocar las denuncias, pero no solamente eso, sino llevarlos ante la justicia y que paguen por estos delitos. Allá tendrán que demostrar si fueron obligados o no obligados, pero lo cierto es que cometieron unos delitos. La segunda línea tiene que ver con operacionales, es revisar otras estrategias que utilizan diferentes países. Por ejemplo, en Perú se da la opción de crear una área de protección y quien ingrese a esa área de protección ya está violando la seguridad de la fuerza pública y la fuerza pública puede actuar. En Perú lo hacen actuando, disparando a los miembros inferiores. Tiene que saber que es como meter la mano al fuego. Sabe que hay fuego y si mete la mano pues se puede quemar. El tercer elemento tiene que ver con ya tecnología. Y en esa tecnología tiene que ver el uso de armas de menor letalidad. Hablamos con académicos, analistas en conflicto armado en nuestro país sobre qué puede hacer el gobierno nacional para poder desescalar esta situación y coinciden en 2 puntos. Por un lado, en que debe haber una reestructuración en la manera en la que actúa la fuerza pública frente a una nueva realidad que hoy tiene el país del conflicto. Y lo segundo es sacar a las tropas de la inseguridad jurídica en la que hoy se encuentran. Es un poquito no saber qué tipo de marco del derecho es aplicable en cada actuación y la preocupación de si yo hago algo termino siendo enjuiciado, termino pasando por un proceso jurídico que es dañino para mí, por lo tanto tal vez prefiero no actuar. Son situaciones de confusión en las cuales pues los soldados de cierta forma quedan como maniatados. Entonces todo eso debería ser resuelto a partir de una definición muy clara desde el inicio y desde arriba de nuevo de qué es lo que estamos enfrentando. Es necesario volver a ese principio de autoridad y que se entienda que la autoridad es la autoridad. Es decir, que no puede haber una serie de transgresiones en contra de la seguridad de soldados, policías. Dicen los analistas que con el crecimiento de las azonadas en el país no solamente se ha afectado la autoridad de la fuerza pública y la moral de los uniformados, sino que de avanzar se va a llegar a un punto en el que la inoperatividad que pueda tener la fuerza pública frente a las comunidades que los azonan, pues terminará afectando la seguridad nacional. Gracias, Stephanie. 12:44. En el barrio El Tintal, en Bogotá, se registraron enfrentamientos entre habitantes y algunas personas que, según ellos, están invadiendo el espacio público y las zonas peatonales. Al parecer, los volvieron parqueaderos. Esta discusión ocurrió anoche en el sector del Tintal, en la localidad de Kennedy. Los residentes de varios conjuntos residenciales salieron de sus apartamentos con el fin de evitar que varias personas se sigan apropiando de las calles, cobrando el parqueo de motos y carros. Pero parqueadero no es. No, pero es que no se utiliza para nada, ¿sí me entiende? Pero es parqueadero. Es que debería ser parqueadero porque... Debería ser, pero no es. No es, pero es que no hay, acá no se utiliza para nada, acá eso antes era un atracadero. Los dueños de los apartamentos se sienten asfixiados, dicen ellos, porque ya no pueden ni transitar por sus calles. No tiene por dónde entrar un carro de bomberos, una ambulancia, esto es inseguro, no hay por dónde salir, no hay por dónde entrar. Nadie nos da una solución. Esto, aquí viene la policía, toman con ellos tintos, pero nadie da la solución. Okay. Entonces nosotros, comunidad, ¿qué estamos pidiendo? Pues que nos ayuden por lo menos a tener nuestras calles pues libres, que nosotros podamos transitar tranquilos. Quienes cuidan los carros y las motos saben que todo es ilegal, pero lo justifican con la falta de sitios para guardar los vehículos. Obviamente uno los entiende a ellos también, pero ellos... Claro, como decía el compañero, esto es un sorteo cada 3 meses. Cada 3 meses donde esto
10, 20, 30 quedamos sin parqueaderos. ¿Qué tenemos que hacer? Salir a buscar parqueadero, porque aquí en el Tintal hay sobrepoblación. Prácticamente se están apropiando de las calles. No, señor, en ningún momento. No hay una apropiación porque ellos están pagando. De alguna u otra forma se está respondiendo económicamente por un espacio. Todos ellos, digamos que están pagando una ficha y, como acaba de decir el compañero, todo esto es por sorteo, incluso en los mismos conjuntos. Quienes están en contra de estos lugares dicen que ellos amenazan a los residentes y a los vigilantes con tal de quedarse con una de las calles. Empezaron a quitar las canecas, ¿sí? Cuando los guardas fueron a decirle que por qué les quitaban las canecas, con machete los amenazaron. Sí. Claro, empieza la comunidad a darse cuenta, empiezan a sonar las alarmas, bajan a ver qué está pasando. Y empezaron aquí también la gente a decirles que no más, y efectivamente cuando trataban de parquear más carros, pues la gente empezó ya a no dejar parquear los carros. Efectivamente sacó el señor el arma, a apuntar a las personas y hacer disparos al aire. 120.000 pesos mensuales cobran por cuidar una motocicleta. Dicen que en una de las zonas peatonales caben hasta 120 motos. El negocio es muy lucrativo y por eso nadie lo quiere dejar. Los habitantes del Tintal piden la presencia de la alcaldesa local para que ellos y en compañía de movilidad determinen si la utilización del espacio público como parqueadero es legal y así autoricen o no a las personas que trabajan en estos lugares. Y la defensora del espacio público en Bogotá, Lucía Bastida, se refirió a esta situación y sobre las inspecciones que se están realizando en varios puntos de Bogotá, por ejemplo, el caso del barrio El Tintal. Son vías vehiculares que están con parqueo indebido y que hay unos particulares que se están usufructuando. En varios puntos de la ciudad tenemos ese fenómeno que se apropian de calles y detrás hay gente no santa, detrás de ese negocio lucrativo, como decía Eduardo Porras, usando las calles de la ciudad. Entonces, con movilidad, con la alcaldía local, vamos a estar haciendo operativos. Defensora, sin embargo, denunciaba a la comunidad, pues es que la causa está en la falta de parqueaderos, especialmente en esa zona tan grande como lo es el Tintal. Entonces, más allá de esos operativos, ¿en qué solución han pensado para darle a esta comunidad? Hay bahías de parqueaderos que están así establecidos en el uso del suelo, porque eso lo da es el plan de ordenamiento territorial y como está marcado cada uno de los espacios que estamos dando a las comunidades para que los administren y reintegren recursos al espacio público, para que reinviertan en el espacio público. Entonces vamos a revisar qué bahías de parqueaderos autorizadas están y formalizamos de cierta manera el trapo rojo, pero lo que son vías vehiculares pues no se pueden utilizar como parqueaderos. Defensora, esta es la situación que se está viviendo en el Tintal, pero ¿en cuántos puntos en la ciudad también está pasando una situación similar? Tenemos en Fontibón, tenemos en Bosa, sobre todo camiones, aquí donde estamos en este momento, donde está la estación 1 del metro en Patio Bonito, pues tenemos camiones que están utilizando la vía vehicular. Se nos acercó el señor y dice, sí, yo cobro 5.000 pesos diarios, tengo aquí más o menos 100 parqueaderos. Entonces la gente va usando las vías públicas como parqueadero y muchos de estos carros que estamos viendo aquí, por ejemplo, son los que recogen y tiran escombros por diferentes puntos de la ciudad. Por eso hoy estamos la interinstitucionalidad en esos puntos y tratando de solucionar lo que son bahías de parqueaderos que están establecidas así en la ciudad, que los tenemos a cargo de la Defensoría del Espacio Público. Estamos formalizando ese trapo rojo, diciendo aquí un convenio solidario, aquí sabemos quiénes están, dónde usan, cómo pagan oficialmente una seguridad privada para los parqueaderos y no unos terceros, porque detrás de eso hemos encontrado hasta tierreros en algunas zonas de la ciudad que están utilizando esas vías vehiculares. Le contaba a la gente del Tintal, a nuestro Ojo de la Noche, es que en una bahía ponen hasta 120 motos, no hacen operativos con movilidad, en fin, y eso ha llegado al punto que hoy estamos viendo. Esos enfrentamientos entre la comunidad, que ojalá no pase, podrían terminar en una tragedia. ¿Cómo manejar ese tipo de conflictos, defensora? ¿Cómo evitarlos? Pues, uno es legalizar, como les digo, formalizar ese trapo rojo, las bahías de parqueaderos que están establecidas como vías de parqueaderos que tengan un convenio solidario que administre la comunidad, por un lado. Por el otro lado son los operativos que se deben hacer con la alcaldía local y con la Secretaría de Movilidad, porque ahí sería uso indebido.
Para la ciudadanía está desbordada la invasión del espacio público en Bogotá por el mal parqueo. Cada hora se imponen 12 comparendos por estacionar en sitios prohibidos, mientras algunos conductores afirman que no hay suficientes cupos de parqueo. Mayra Tenorio hizo un recorrido y esto fue lo que encontró. Para los bogotanos cada vez es más difícil moverse por la ciudad. En vías principales como la autopista norte, taxis ocupan carriles completos. A un costado, motos y vehículos particulares esperan pasajeros o simplemente parquean sus vehículos y los dejan en la vía. Que necesitamos trabajar, entonces ¿dónde me parqueo? ¿Por acá usted está haciéndolo? Sí, pero por eso, porque estamos trabajando y no tenemos donde parquear. Sí, si tuviéramos un parqueadero donde metieran los carros, pues uno lo mete ahí y no hay trancón. Sí, pero no tengo ni 5 minutos de parqueo. Ahora nos trasladamos al occidente de la ciudad. Andenes completamente invadidos por motos, carros y camiones de carga. En las calles, vehículos parqueados en ambos costados. Sur en Kennedy, una de las localidades con más infracciones por estacionar en sitios prohibidos, las escenas son iguales. Fontibón, Chapinero, Teusaquillo y Usaquén también aparecen entre estas zonas más afectadas. Yo creo que es más parqueo el de los carros que el de las motos. Los carros ocupan más espacio. Se ocupa un poquito menos espacio y eso está mejor con el mal parqueo. Sí. Las cifras dimensionan el problema. En lo corrido del año se han impuesto más de 70.000 comparendos por mal parqueo, es decir, 288 multas cada día, 12 cada hora. Una infracción que además ha terminado en alteraciones del orden público. Y hay policías que tienen esa capacidad para poder mediar. La intención es mediar cualquier conflicto. Desafortunadamente, muchas veces que no atienden esa mediación policial terminan en riñas y riñas terminan en heridos. Pero para los conductores la problemática también responde al déficit de parqueaderos. En Bogotá circulan más de 2.700.000 vehículos, el 13% del parque automotor del país. Sin embargo, según datos oficiales, hay 9.362 cupos disponibles en zonas de parqueo pago y 180.506 cupos fuera de la vía. Por su parte, la Secretaría de Movilidad asegura que trabajan en programas y controles para hacerle frente a esta problemática. Estamos trabajando con las alcaldías locales, los gestores locales y nuestros guías para ocupar el territorio y donde liberamos el espacio con cultura y control, no permitir que se malparqueen. Mientras en Bogotá se intentan mover más de 2 millones de conductores, el espacio público sigue invadido debido a las malas prácticas, una problemática que afecta la movilidad, la convivencia y el día a día de los ciudadanos. Pero eso no ocurre solo en la capital. Veamos ahora lo que está pasando con el manejo del espacio público en otras ciudades. Comenzamos en Barranquilla con Margarita Ariza. Margarita, ¿qué dicen las autoridades sobre este problema? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues les cuento que las autoridades dicen que vienen realizando operativos diariamente contra los malos parqueados, pero esto continúa y hay varias situaciones que se presentan en la ciudad. Una de estas es de pronto la falta de cultura, la falta de conciencia de muchos conductores que se estacionan en cualquier parte de la vía, en los andenes, en los bulevares, sin importar realmente el caos que estén ocasionando a la movilidad. Y otra situación es esta que se presenta aquí, por ejemplo, en Alameda del Río, este es en el norte de Barranquilla. Muchas edificaciones se están construyendo aquí en la capital del Atlántico, pero no tienen los parqueaderos suficientes. Por ejemplo, aquí nos contaba una de las habitantes, hay un conjunto residencial que tiene aproximadamente unos 460 apartamentos y no tiene ese número de parqueaderos. Y entonces, ¿qué pasa con los habitantes de aquí del sector que tienen vehículos? Hacen esto que están viendo en las imágenes. Parquean, estacionan en la vía pública. Aquí también en la noche les toca colocar porque dicen que el primero que llegue al estacionamiento de la edificación es el que ocupa el parqueadero porque no hay parqueos para tantos habitantes. Vamos a escuchar a una de las habitantes de aquí del sector que nos cuenta la problemática que está ocurriendo. Y como verás, te puedes dar cuenta, tempranito es peor. Hay cantidad de carros porque es que aquí estrato 1, estrato 2 me imagino y estrato 3 no tienen parqueadero que sea de ellos. Nadie compró este parqueadero. Ahí el que llegue primero cogió su puesto y más nada. El que quedó sin carro lo deja afuera.
El que llegue primero coge su puesto y más nada, es lo que dice el habitante y lo que está pasando en este sector del norte de Barranquilla, Alameda del Río, donde nos dicen que es un caos en las horas de la mañana muy temprano porque hay muchos carros estacionados aquí al lado y lado de la vía. Las autoridades invitan a la comunidad a evitar estos malos parqueos, primero por el tema de movilidad y segundo para evitarse comparendos. Miren, comparendos, sanciones de tránsito de 15 salarios mínimos legales diarios, es decir, aproximadamente unos 700.000 pesos. Es lo que pasa en la capital del Atlántico. Gracias, Margarita. En muchos sectores aquí en Medellín, por su parte, los conductores también dejan sus carros en la calle. Dicen que por falta de parqueaderos. Mariana Rodríguez, buenas tardes. Cuéntanos usted cuál es la situación aquí en la capital de Antioquia. Tatiana, televidentes, buenas tardes. Son múltiples los factores que podrían explicar esta problemática del mal parqueo en toda la ciudad de Medellín. Está, por ejemplo, la imprudencia de algunos conductores que teniendo donde parquear, pues deciden simplemente dejar su vehículo mal parqueado. También, como ya hemos hablado, el déficit de parqueaderos públicos, sobre todo en barrios como este, que es La Milagrosa de la ciudad de Medellín. Y también está, según nos cuenta la misma gente, la ausencia de controles de tránsito en sitios que la comunidad sabe que son de extremo mal parqueo, una problemática que se acrecienta en la ciudad de Medellín. Por esta infracción al día en Medellín son muchas las sanciones, con decirle que al mes son 5.000 los comparendos que se imponen en la capital de Antioquia. Lastimosamente este barrio se volvió un parqueadero, no hay por dónde transitar, se puede decir. Incluso las aceras por allí por la vía 30, incluso las motos las dejan ahí. Entonces es un lío tremendo transitar tranquilamente. Hay demasiados carros, demasiadas motos y no hay dónde, no hay espacio, sinceramente. ¿Le toca ver ese mal parqueo sea diario? Siempre y en todas partes. Y fuera de eso, la cultura de la gente, parquea donde quiere, los andenes, donde quiere. Otro agravante que ha reconocido la misma administración es el crecimiento desbordado del parque automotor en la ciudad de Medellín en los últimos 25 años, que ha sido del 700%. Esto en cifras como es, pues al año 2000 en Medellín se tenían unos 321.000 vehículos, pero a hoy ya son más de 2.600.000 los carros y motos que deben transitar a diario y además parquearse acá en la capital de Antioquia. Mariana, mientras tanto, en Cartagena se adelantan operativos contra los mal parqueados. Leonel Quintana, ¿de qué se trata? Ana, buenas tardes. Estos operativos son adelantados por el Departamento de Tránsito y por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad. En lo que va corrido de este año se han impuesto 5.333 comparendos por mal parqueo y se han inmovilizado 2.626 vehículos. Los conductores están parqueando sus vehículos enfrente de sus casas, sobre los andenes, en calles y callejones, lo que genera grandes trancones. Pues siempre estamos tratando de vincular a nuevos actores y a nuevas dependencias para generar acciones de socialización y evitar en gran medida la imposición de comparendos. Es importante para nosotros preservar la vía del peatón, quien en últimas es quien se expone a descender a la vía cuando los andenes son invadidos, sobre todo por vehículos tipo motocicletas y bicicletas. Otro problema recurrente en Cartagena son los vehículos que son abandonados porque fueron averiados. Desde la ciudad de Cartagena, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol. A esta hora es noticia en el Magdalena las investigaciones que adelanta la policía de este departamento para esclarecer los hechos y buscar a los responsables del homicidio de un patrullero identificado como Iván Ramírez Solarte, quien con apenas 20 años de edad terminó perdiendo la vida, y otro de sus compañeros también resultó gravemente herido y se encuentra en el hospital de Fundación siendo atendido por este caso. Según cuentan las autoridades, el par de patrulleros salieron de la estación de Fundación a atender un caso de supuesta violencia intrafamiliar en el norte de ese municipio, y allí fueron recibidos a bala por varios delincuentes. En el intercambio de disparos, uno de los antisociales también fue dado de baja. La víctima fatal de la policía llevaba apenas 4 meses en la institución. A esta hora es noticia el homicidio de un policía en el municipio de Guachené, en el norte del departamento del Cauca. El patrullero Steven Caicedo se encontraba de vacaciones y fue asesinado con arma de fuego.
Según las autoridades, el cuerpo del patrullero fue encontrado la noche anterior en la vía que del municipio de Guachené comunica con El Palo en el municipio de Caloto. Según la información, el uniformado, que llevaba 2 años al servicio de la policía, fue impactado en 7 ocasiones. A esta hora las autoridades investigan los posibles móviles y también los posibles autores de este hecho que enluta a la Policía Nacional. A esta hora es noticia en Antioquia un trágico accidente de un bus a la altura del municipio de Barbosa, en el sector conocido como Los Blanqueados, el cual cobró la vida de una persona y dejó a otras 10 heridas. Según el reporte oficial de la Seccional de Tránsito y Carretera, este vehículo venía del municipio de San Antero, departamento de Córdoba, con destino a Medellín, cuando al parecer se quedó sin frenos y terminó chocando con la estructura de una vivienda a orilla de carretera. Las otras personas afectadas en ese accidente fueron enviadas a diferentes centros asistenciales para su rápida atención. A esta hora la noticia en Montería es la atención que brinda la alcaldía municipal a los afectados por el vendaval que destechó decenas de viviendas en los barrios Granada y 14 de julio en la capital cordobesa. Y es que las lluvias que han caído en las últimas horas han causado además inundaciones. Por eso la alcaldía avanza en la caracterización de las familias afectadas, pero también en las entregas de ayudas humanitarias y tejas para los techos que permita solventar la situación que dejó decenas de viviendas afectadas por cuenta de las lluvias. A esta hora es noticia en Boyacá la movilización de la comunidad del sector 2 y medio en la troncal del Magdalena Medio en el municipio de Puerto Boyacá, que cumple una semana con bloqueos intermitentes. La manifestación se realiza ante el inconformismo por la construcción de la doble calzada en el lugar, que según ellos los dejaría aislados con los transportadores que mueven la economía de la región. Se espera que el día de mañana lleguen voceros de la ANI para iniciar diálogos que lleven a superar la protesta. Por ahora se está dando una hora de apertura en la vía por cada 4 horas de cierre. A esta hora es noticia en el mundo el drama humanitario que sigue apagando vidas en Gaza, donde los palestinos no solo se enfrentan al desplazamiento forzado, sino a los ataques que no dan tregua. Y en un momento de tensión internacional, unos 60 heridos y 18 detenidos dejaron disturbios en Italia durante manifestaciones pro-palestinas. En sus ojos está la desesperación por perder a quien asegura es lo único que tiene en la vida. Para este palestino no hay consuelo que valga. Quiere a su hija de vuelta, pero un ataque aéreo se la arrebató. El bombardeo impactó este edificio residencial en Ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes avanzan hacia el corazón del enclave. Tráigame a Nur, tráigame a Nur. En 7 años solo la he tenido a ella. No tengo hijos aparte de ella. Nur está bajo los escombros. ¿Dónde está Nur? La destrucción es una cruz a cuestas. Su casa terminó en ruinas durante un ataque anterior. Luego su hija quedó atrapada en un edificio, ahora reducido a piedras y cenizas. Aunque lograron sacarla, murió en la ambulancia. Quería ir al sur a buscar un lugar con mi esposa. Mi hija se quedó dentro del edificio. Ten piedad de nosotros. Y mientras vuelven las protestas frente a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu, Hamas reveló un video del rehén israelí alemán Alon Ohel bajo su poder desde octubre de 2023. Se desconoce cuándo fue grabado. Entre tanto, en Milán, Italia, estallaron choques durante una protesta pro-palestina. La policía, con gases lacrimógenos y equipo antidisturbios, se enfrentó con manifestantes. Por otro lado, el ejército de Netanyahu dijo que interceptó un proyectil lanzado desde la franja hacia zona fronteriza. Y este sigue siendo el panorama en el enclave. Largas filas con palestinos que en bicicleta, algún vehículo o a pie buscan ganarle una nueva batalla a la muerte. Y hoy es un día crucial para Palestina en la ONU. Francia y otros países se preparan para reconocer el Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nuestra analista internacional, María Teresa Aya, nos explica qué alcance tiene esta decisión. Buenas tardes.
Inicia esta semana la llamada Semana de Alto Nivel en Naciones Unidas, una semana en la que se reúnen los más de 190 países, miembros de la organización, para tratar de decidir qué hacer frente a los grandes retos del sistema internacional. En otras palabras, frente a las grandes guerras. La pregunta que uno se puede hacer en este momento es, ¿qué tanto es capaz las Naciones Unidas realmente de resolver estos problemas? Aquí les cuento, la organización nace hace 80 años, y ese es un tema esta semana, los 80 años de Naciones Unidas, como una organización enfocada en la paz. Nace con 50 países, de los cuales 5 eran miembros permanentes del Consejo de Seguridad con el derecho a veto. ¿Qué quiere decir esto? El derecho a bloquear cualquier resolución que ellos crean va en contra de su seguridad nacional. Pero han pasado 80 años y hoy son 193 miembros, 2 países observadores, y seguimos con los mismos 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad con el mismo derecho a veto a bloquear las grandes resoluciones. Y esto ha sido un gran problema para la organización. ¿Por qué? Tomemos el caso, por ejemplo, de Palestina. Vemos que para que Palestina sea reconocido como Estado, tienen que pasar, entre otras 2 cosas, que sean reconocidos por la mayoría de los países, 193 hoy, entonces más de 130, y sí, hay más de 150 países, contando al Reino Unido, Canadá y Australia, que reconocieron ayer a Palestina. Pero a pesar de eso tiene que ser reconocida por los 5 miembros permanentes que tienen el derecho al veto. Rusia, China, Reino Unido y Francia lo hacen. Francia ha dicho que lo reconocerá esta tarde. Pero vemos acá en blanco Estados Unidos no lo reconoce y ha dicho que utilizará el veto en contra de Palestina como Estado porque va en contra de sus intereses nacionales. Ahora, esto era importante hace 80 años, pero hoy en día estos 5 países son menos del 3% de la organización. Entonces, lo que vemos es un obstáculo a resolver problemas. Y no solamente en el caso de Palestina. Otro caso importante es el caso de Rusia. Y tenemos la guerra en Ucrania. Rusia está empoderado, sobre todo después de que Putin se reunió con Trump en Alaska y con Xi Jinping en China. Está crecido y está probando a ver hasta dónde puede llegar en Europa, no solo con Ucrania. En días pasados mandó aviones a Estonia y también drones sobre Polonia. Y es que cualquier resolución que le diga, señor Putin, alto, esto es Europa, usted no puede más, ellos mismos la vetan. El veto, 320 veces en más de 80 años. Pero no solamente el veto es un problema para las Naciones Unidas. Si hablamos de Sudán, en África, tenemos un país donde hay más de 12 millones de desplazados. 65 personas se cree mueren al día por falta de nutrición. Ahí no hay grandes poderes que quieran utilizar el veto para no solucionar un problema. Y a pesar de eso tampoco lo solucionan. Vemos entonces una organización envejecida, con pocos resultados, podríamos decir que después de 80 años, casi paralizada. Teresita, gracias. Y en otras noticias, un enfrentamiento entre bandas dentro de una prisión en Machala, Ecuador, con armas explosivos dejó 14 muertos. La riña también dejó otras 14 personas heridas. Durante el altercado, un número indeterminado de presos aprovechó para fugarse, según una fuente policial. Las autoridades recapturaron hasta el momento a 13 fugitivos. Uniformados ingresaron a la prisión en medio de las detonaciones. Las autoridades informaron que ya retomaron el control de la cárcel. Y miles de personas asistieron a la despedida del activista conservador Charlie Kirk a casi 2 semanas de su asesinato en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos. Tal como lo anticipó, al evento asistió el presidente Trump, quien calificó a su amigo y aliado como un gran héroe estadounidense. Arizona congregó a miles de estadounidenses para rendir un homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el 10 de septiembre durante un debate universitario. En un estadio, el fuerte dispositivo de seguridad y cobertura acaparó lo que algunos comparan con funeral de Estado. Allí llegaron más de 60.000 personas. El evento incluyó cánticos y otras intervenciones musicales. Al servicio en memoria del activista asistió el presidente Donald Trump. Si bien elogió a su aliado y amigo, hubo algo en lo que admitió diferir con él. No odiaba a sus oponentes, quería lo mejor para ellos. Ahí es donde discrepé con Charlie. Odio a mi oponente y no quiero lo mejor para él. Lo siento.
También intervinieron otros altos cargos como el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Una y otra vez buscó dialogar con aquellos con quienes discrepaba porque comprendía que no fuimos creados para aislarnos, sino para interactuar. El evento lo organizó Turning Point, grupo fundado por Kirk y que ahora dirige su viuda Erika, quien afirmó que la misión de su esposo está en sus manos. También perdonó al responsable. Ese joven. En la cruz, nuestro Salvador dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese hombre, ese joven, yo lo perdono. Y en medio del servicio, este momento no pasó desapercibido. Trump e Elon Musk estuvieron sentados juntos en lo que pareciera una reconciliación. Su vínculo ha estado lleno de turbulencias con acusaciones mutuas tras la salida del segundo de la Casa Blanca. 1:12 p.m. Dos músicos colombianos del género urbano llevan 6 días desaparecidos en México. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, anunció que la Fiscalía ya abrió una investigación federal. El manager del cantante B. King aseguró que el último registro de los artistas fue un día después de un concierto cuando fueron al gimnasio. Tras 6 días de desaparición de los artistas colombianos B. King y DJ Regio en México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la apertura de una investigación federal. Y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas. La familia del artista colombiano Byron Sánchez y su manager se mantienen en México esperando respuestas, pues esta es la última imagen que tuvieron de Sánchez, conocido en el mundo de la música como B. King, junto al DJ caleño Jorge Luis Herrera, que se hace llamar Regio Clown. Bombeo. Estaban entrenando el martes 16 de septiembre luego de un show en Ciudad de México al que fue invitado el cantante B. King por parte de su colega DJ Regio. B. King había llegado el 11 de septiembre a ese país para promocionar una nueva canción y participar de este concierto. Pues yo le digo que yo no lo puedo acompañar y Regio le dice que él lo acompaña. Se dirigen el martes a eso de la 1 de la tarde, 12:30 del mediodía. Unas horas más tarde, su manager sostiene la última conversación con los artistas, quienes le manifestaron que tenían una cita para almorzar con 2 personas. Y después de las conversaciones que tuvimos que iban a ir a almorzar, ya se perdió totalmente la comunicación, no les llegaron los mensajes. Como te digo, yo espero como 7:30 de la noche para llamarlo. No les llegan las llamadas, no entran las llamadas ni a Regio ni a Vicky. El manager interpuso la denuncia formal y desde entonces han hecho masiva la campaña de búsqueda a la que incluso se han sumado figuras de la industria como J Balvin. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la presidenta de México investigar para encontrar con vida a los jóvenes. Según el presidente, podría estar relacionado con las mafias multinacionales. Nosotros agradecemos el apoyo de Petro, pero lo que no podemos permitir es que tergiverse la información y que vinculen esto con cosas del narcotráfico, que ninguna persona ha dicho eso. Eso es totalmente falso. Lo único que pedimos es que nos den respuesta, que sea la voluntad de Dios, pero saber, porque la incertidumbre es muy dura, no saber dónde está, no saber qué le está pasando. El equipo del artista asegura que teme por su seguridad ante los confusos hechos que no dejaron rastro de lo que habría sucedido con el cantante B. King, quien visitaba México por primera vez, y su colega DJ Regio. Y una mujer de Medellín fue rescatada de una red de trata de personas en República Dominicana. La familia emitió una alerta a Migración Colombia y fue esa la salvación para esta joven. En el siguiente informe, la historia completa. Lo que comenzó como el sueño de una vida mejor tras una tentadora propuesta laboral terminó en una pesadilla para una mujer de Medellín atrapada en las redes invisibles pero peligrosas de la trata de personas en República Dominicana. Me dejé llevar mucho de la ambición y cuando llegué a República Dominicana me cobraron una cifra súper alta de dinero que obviamente en el momento yo no tenía cómo pagarla. La víctima cuenta que le cobraron $3.500, de los cuales alcanzó a pagar un poco más de 500 con cuotas semanales de $150 y que fue sometida a explotación sexual y todo tipo de humillaciones.
Me trataban mal, me humillaban, me quitaron los documentos, me acosaban por pagar el dinero, que era de verdad una cifra muy alta. Esta joven logró pedir ayuda a un familiar en Medellín, el cual activó el botón de pánico de la aplicación Libertad de Migración Colombia y de inmediato fue rastreada en Santo Domingo. Este gesto permitió a nuestros oficiales de policía judicial iniciar las investigaciones de inmediato y activar los protocolos de coordinación con las autoridades dominicanas, lo que llevó a la realización de un operativo exitoso y al rescate de nuestra connacional. Hoy, afuera del infierno, esta mujer pide a las jóvenes no dejarse llevar por las emociones ni por la necesidad de conseguir dinero. No se dejen llevar por la ambición y por el dinero, y mucho menos el dinero fácil, porque lo que viene fácil se va fácil. Y primero que todo, estás tú, segundo tú, tercero tú, y siempre vas a ser tú, y tu vida es primero que todo. Según la alcaldía, este año han atendido en Medellín 24 casos de víctimas de trata de personas. De manera engañosa ofrecen oportunidades a niños y jóvenes y a niñas y se las llevan para explotarlas sexualmente. Es necesario que todos estemos pendientes. Esto le puede pasar a un amigo, a un familiar, a nuestros hijos. Las víctimas en Medellín, en su mayoría mujeres, son trasladadas a destinos como Turquía, Islas Turcas, Grecia, México y República Dominicana. La Interpol publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González. Tatiana Sanabria, usted tiene más detalles. Así es, mire, desde el pasado 4 de julio la Fiscalía había solicitado a la Interpol esta notificación roja contra Carlos Ramón González. Hay que decir que se publicó el día 16 de septiembre a través de la Secretaría de Interpol de Francia, pero es el día de hoy que notifican aquí al búnker de la Fiscalía que esta ya se encuentra activa. Hay que decir que Carlos Ramón González tiene una orden de captura en su contra, específicamente por 3 delitos. Estamos hablando de cohecho por dar o ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. También hay que decir que este hombre, de acuerdo con la Fiscalía, habría orquestado presuntamente un plan para sobornar a congresistas como Iván Name y Andrés Calle para la aprobación de proyectos de reforma que cursaban en el Congreso a favor del gobierno nacional. También hay que decir que es de conocimiento de la Fiscalía que en este momento Carlos Ramón González se encuentra en Nicaragua. Tatiana, gracias. En otras noticias, Caracol del Día, la hija del empresario Jorge Humberto Uribe, asesinado en Cali, pide justicia por la muerte de su padre. Le pidió a su tío, investigado por este crimen, que confiese la verdad. Valentina Gallego, ¿qué más detalles se saben sobre este caso? Estefanía, televidentes, buenas tardes. Miren, yo los saludo desde el barrio Santa Mónica, muy cerca al restaurante donde fue visto por última vez el señor Jorge Uribe. De este caso, más preguntas que respuestas, principalmente por parte de su hija Alejandra Uribe, con la cual hemos tenido contacto durante estos días. Primero, nos dijo hace pocos minutos que cuestiona la decisión del juez de dejar a su tío en libertad, presunto responsable y vinculado en este caso. Y segundo, le envió un mensaje contundente, pues dice que es la única manera porque ha perdido contacto con toda la familia, los tíos, los hermanos de su papá desde el día que se conoció la muerte de su papá, del señor Jorge Uribe, pero que además esto se dio, según ella, porque la familia la habría culpado de la muerte de su papá. Le pidió, tras este giro inesperado, justicia a las autoridades. El 6 de abril, en este restaurante en el barrio Santa Mónica, norte de Cali, fue visto por última vez Jorge Humberto Uribe almorzando con su hermano Juan Carlos Uribe, uno de los capturados por presunta responsabilidad en el caso y dejado en libertad por orden de un juez en las últimas horas. 6 días después, el carro de Jorge Humberto fue hallado en zona rural del corregimiento de Navarro y metros más adelante, restos óseos incinerados que correspondían a su identidad. En el lugar fue capturado Brian Eduardo Garcés, de 33 años, quien continúa con medida de aseguramiento pero no ha sido condenado. Nos señalan quién presuntamente había dejado el vehículo y en esta búsqueda, cuando esta persona es encontrada y él, al notar la presencia de la policía, emprende la huida, es capturado, se encuentran los restos óseos de una persona. Estas partes de esta persona fueron llevadas a medicina legal. El 16 de abril, Juan Carlos publicó en sus redes sociales la noticia de la muerte de Jorge y escribió: con el corazón lleno de tristeza, queremos informar que después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano. El 9 de mayo, un día antes del cumpleaños de Jorge, Juan Carlos realizó otra publicación donde expresaba la falta que le hacía.
te extrañamos mucho, descansa en paz, te amamos. Alejandra Uribe, hija de la víctima, dice que perdió contacto con la familia de su padre después de su muerte y que la última vez que vio a su tío fue en el funeral. Él hizo la primera lectura y leyó la parte bíblica de la misa de mi papá. El 18 de septiembre, Juan Carlos Uribe fue capturado por las autoridades en la Biblioteca Departamental de Cali por presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de su hermano. Alejandra pide justicia. Ahora lo único que le pido a mi tío es de que con el corazón en la mano le suplico, le ruego que se ponga el corazón en la mano y que hable, que diga la verdad, que necesitamos saber absolutamente toda la verdad. Juan Carlos Uribe no aceptó los cargos y fue dejado en libertad por orden de un juez. 1:21 p.m. En la Amazonía ecuatoriana, un equipo de investigadores, en su mayoría colombianos, descubrió insectos de la era de los dinosaurios preservados en ámbar. Se estima que tienen más de 112 millones de años de antigüedad. Aquí les contamos más. Por primera vez en Sudamérica se descubrieron insectos de la era de los dinosaurios preservados en ámbar. El hallazgo, considerado histórico, se produjo en la Amazonía ecuatoriana, en depósitos de roca de aproximadamente 112 millones de años en la provincia de Napo. Nos dimos cuenta que había reportes en los años 60 de ámbar en la cuenca amazónica de Ecuador. Volvimos a la localidad y logramos redescubrir esto, que es uno de los mejores yacimientos de ámbar que tenemos casi que en todo el continente. Profesor, ¿qué nos dicen estas piezas de ámbar de 112 millones de años de la historia de la región? Lo importante es que el ámbar, que es esta resina que sale de los árboles y que en la cual quedan atrapados insectos y lagartos y muchos otros organismos, es como una cápsula del tiempo de ese ecosistema que había hace millones de años. Entonces lo mágico es que es una ventana al pasado, en este caso a 112 millones de años, de cómo era Sudamérica en ese momento. Hasta ahora, en ningún otro país suramericano se habían encontrado yacimientos de ámbar con bioinclusiones, es decir, fósiles preservados en su interior. Y en toda Sudamérica nunca se ha encontrado un yacimiento de ámbar con bioinclusiones que tenga fósiles. Vamos a ver si hay... El proceso de análisis es lento y minucioso. Lo primero que hacemos es tomar una muestra como esta en el laboratorio, con mucha paciencia empezar a observarla, porque a veces los insectos pueden estar en orientaciones diferentes, entonces hay que tomar la luz, también es muy clave. El próximo año se desarrollará en Colombia una campaña científica para encontrar y describir fósiles preservados en ámbar. En el tercer día de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOC 2025, el Parque de los Novios en Bogotá se ha convertido en uno de los lugares más visitados. Allí, el artista colombiano Leonel Vázquez instaló una maloca sonora, un proyecto que sin duda nos acerca a la felicidad. A simple vista, esta es una estructura de madera sobre un lago, pero en realidad se trata de una instalación artística creada por el colombiano Leonel Vázquez, quien explora la escucha como un acto político y estético. Es un artista de Bogotá y formado en Bogotá en una universidad pública. Desde muy joven se dedicó a hacer arte sonoro, que es una práctica pues más bien novedosa, más del siglo XXI que del siglo XX. En el siglo XX hubo ejemplos, pero ha sido más intensamente explorada ahora. Ha hecho muchas obras asociadas con el agua. Y honrar con mucho amor y con mucha devoción todo lo que acá se cuida. Esta en particular ha sido bautizada como cuna de humedales, que sumerge al público en una reflexión sobre la vida subacuática, restaurando la existencia de otros y nosotros mismos. Nos hemos quedado sentadas un buen rato y casi no podíamos salir. Es envolvente, te quedas ahí enganchado, sentado. Esta instalación me da mucha tranquilidad, sobre todo después de estar habitando una ciudad que va a 1000, tener la posibilidad de encontrarte en medio de la ciudad, un espacio como este es maravilloso. El artista ha enmarcado esta instalación en un proyecto más grande titulado Esoterismo Ambiental, por ser una apuesta de sanación desde el ecosistema. En ese sentido, los lagos tienen para él ese poder de que son como un agua originaria, primigenia, ancestral. Quería sentarse plácidamente a disfrutar ese ambiente sonoro que genera la misma construcción que hace él, mezclado con sonidos que salen del fondo del agua. El Parque de los Novios es tan solo una de las 25 locaciones que hacen parte de esta fiesta que va hasta el próximo 9 de noviembre, aquí en Bogotá.
1:33 minutos, los nuevos horarios que rigen en la vía al llano de 4 horas en sentido Villavicencio-Bogotá y 2 horas en sentido Bogotá-Villavicencio mejoran la movilidad, pero los trancones persisten en la vía al llano. Sneider Rico, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes. Hola Alejandra y televidentes, buenas tardes. Así es, aunque se ha reducido ostensiblemente el horario o el tránsito, digámoslo normalmente en el recorrido de la vía al llano, los trancones continúan sobre todo en la variante del kilómetro 18 que bordea el derrumbe. Ahí es donde se está presentando bastante congestión. Pero hablamos con los conductores y ellos nos han dicho que normalmente cuando estaban en los horarios anteriores, aquí se veían unas congestiones grandísimas en la salida de Llano Lindo. Esto ya no está ocurriendo y dicen que por lo menos en un trayecto que antes se estaban gastando 12 horas, ahora se están gastando 5 a 6 horas porque el trancón todavía persiste allá en el sector de la variante 18. Lo que piden puntualmente es que haya una intervención por parte del gobierno a este punto o que amplíen esa variante para que los trancones disminuyan. Por fin, luego de 16 días de traumatismos por los cierres en la vía al llano, ya no se registran largas filas de vehículos a la entrada de Villavicencio. Los nuevos horarios de tránsito de 4 horas en sentido Villavicencio-Bogotá y luego 2 horas en sentido Bogotá-Villavicencio a doble carril mejoran la movilidad, aseguran los usuarios. Ya ahorita no colas, pues imagine usted 3, 4 horas, 5 horas, hasta 10 horas, ahora ya está más suave. 6 horas. ¿Mejoró o no mejoró? Sí mejoró, para lo que estaba mejoró bastante. ¿Antes cuánto se demoraban, por ejemplo? 8 horas, 9 horas. Hasta 10, 12 horas, claro. El cronograma de tránsito por la vía al llano quedó así. En sentido Bogotá-Villavicencio, habilitada 2 horas a doble carril de 7 p.m. a 9 p.m., de 1 a.m. a 3 a.m., de 7 a.m. a 9 a.m. y de 1 p.m. a 3 p.m. Yo salí de Bogotá a las 6 de la mañana. Llegué arriba a Chipaque a las 7 y pasé a las 9 y ya estoy aquí en Villavicencio. Y en el sentido Villavicencio-Bogotá durante 4 horas a doble carril de 9 p.m. a 1 a.m., de 3 a.m. a 7 a.m., de 9 a.m. a 1 p.m. y de 3 p.m. a 7 p.m. Primordialmente una pronta solución a ese arreglo de la vía, porque pues hay movilidad, pero siempre congestiona por rato el paso. Las autoridades recomiendan a los usuarios de la vía programar su viaje y llegar 1 hora antes de la apertura en la variante del derrumbe para no quedarse en el trancón. 1:36 minutos y por su parte el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, alertó que no se han adelantado las obras esperadas en el derrumbe que cayó en la vía Bogotá-Villavicencio y que no ha recibido tampoco respuesta del concesionario o del gobierno nacional. Ya han pasado aproximadamente 15 días desde este cierre de la vía al llano. Cuéntenos qué ha pasado, qué solución o qué respuesta le ha dado el gobierno nacional o el concesionario responsable de dar nuevamente apertura a esta importante vía. Bueno, en realidad ha pasado muy poco en lo que tiene que ver con el restablecimiento de las condiciones en este corredor, sobre todo en lo que corresponde a remover los escombros que están taponando la vía principal de la vía al llano. Estuvimos en el sitio el día sábado y pudimos constatar que las obras de canalización de las aguas que corren en la parte alta de la montaña y el mantenimiento de los pozos de abatamiento que efectivamente existen en este corredor, pues no se han hecho. Esto es súper necesario para que la montaña se contenga, para que no siga arrojando material. Gobernador, pero entonces así las cosas, ¿no hay una fecha probable de apertura? Pues hoy estamos dependiendo de una vía alterna, de una variante improvisada que hizo el concesionario, pero la medida estructural, que es la canalización de estas aguas, que es la estabilización de la ladera de la montaña y la remoción de estos escombros, pues hasta el momento no se ha hecho mucho. Y no tenemos respuestas por parte del concesionario o de la Agencia Nacional de Infraestructura. En los puestos de mando unificado que hemos participado, pareciera que la concesión deja entrever que no es su responsabilidad y que no estaría dispuesta a asignar recursos para restablecer la comunicación. Entonces la pregunta es quién lo va a hacer y en qué tiempos.
Gobernador, mientras tanto, esta vía alterna, como usted nos está contando, está habilitada, pero pues representa por lo menos el 30% apenas de solución. Quienes están pasando por allí se están quejando constantemente de largas horas de espera. ¿Hay otra solución u otras medidas que se vayan a implementar en esa vía alterna? No, lo que te puedo decir es que las soluciones que se han presentado hasta la fecha hablan de modificaciones al cronograma en los pasos por la variante del transporte de carga, del transporte particular y el intermunicipal. Pero independientemente del cronograma que se utilice, las largas esperas, el tráfico en el corredor va a ser casi que imposible de vencer, porque tenemos una vía improvisada, una vía que no tiene las condiciones técnicas ni el perfil establecido para dar abasto con los 11.000 vehículos que diariamente pasan por este corredor, entre ellos 4.000 de carga, muchos de ellos tractomulas que tienen que hacer giros en una variante improvisada con dificultades. Entonces, aquí lo que pedimos es que sepamos qué inversión se va a hacer. Por su parte, la ministra de Transporte afirmó que el derrumbe del kilómetro 18 en la vía al llano no se está monitoreando constantemente, pero que al ser un punto sin alertas previas no se le ha asignado recursos para reabrir el paso. Agregó que el ministerio hoy no tiene los dineros para atender 90 puntos críticos adicionales, pero que están buscándolos. El gobernador de Cundinamarca, lo oímos esta mañana, decir que había unos indicios de que desde hace 8 años las comunidades han estado diciendo, alertando sobre esos temas críticos. Hay que revisar qué se hizo en esos 8 años. En este aún no hay un presupuesto, entonces hay que hablar con el ministerio si llega a haber algún presupuesto para atender este y algunos más que se prioricen. Si no lo hay, ¿qué fuentes alternativas? Un problema que no podemos tapar con el sol con un dedo es que no hay plata. No hay plata, esos puntos críticos nunca se incluyeron para un trabajo estructural de fondo. Y en otros temas, la Fiscalía dio a conocer la primera hipótesis de la tragedia en una estación de policía en Funza, Cundinamarca, donde murieron 9 reclusos. Incluso el ente de control tiene en su poder el nombre del detenido que habría iniciado el motín, que terminó en un letal incendio. Geraldine Rosso, buenas tardes, cuéntanos de quién se trata. Buenas tardes. Solo uno de los internos tenía condena vigente y estaba pendiente su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá. Según las primeras versiones, parecer habría iniciado una riña para evitar la salida de esta estación de policía. El intento derivó también en el incendio de varios muertos y heridos. Para la Fiscalía, las cámaras de seguridad que grabaron el motín de la estación de policía de Funza, Cundinamarca, son claves. Estos videos hacen parte de un dossier que contiene interceptaciones telefónicas, allanamientos e inspecciones en bases de datos que lanzan una primera hipótesis de los hechos. Un grupo de 13 internos al parecer empezó a prender fuego a colchonetas en medio de un intento de fuga por un inminente traslado al día siguiente a la cárcel La Picota de Bogotá. La Fiscalía Seccional de Cundinamarca desde un principio se hizo partícipe en las investigaciones, designando a un fiscal especializado en la unidad de vida del municipio de Funza, respaldado por otro fiscal que de la seccional de Cundinamarca, además de policía judicial que ha estado en el acompañamiento. En los documentos y pruebas recopiladas por la Fiscalía aparece el nombre de uno de los reclusos que sobrevivió al incendio y que, según las investigaciones preliminares, habría sido el determinador del presunto intento de fuga. Este caso fue atendido siempre de manera inmediata y prioritaria por parte de la Policía Departamental de Región Metropolitana de Sabana. La conflagración fue atendida por bomberos y personal de emergencias del municipio, pero la situación rápidamente se salió de control. En total, 13 internos estuvieron involucrados en la tragedia. Uno de ellos logró salir con vida tras ser atendido en el hospital de Funza. 9 fallecieron y hay 3 más que en este momento están en estado crítico. Un fiscal especializado de la unidad de vida de Funza está recopilando testimonios, videos y demás pruebas que permitan establecer si los hechos correspondieron a un accidente, un delito derivado de la responsabilidad de los internos o de fallas en las condiciones de custodia.
Por ahora, la Justicia Penal Militar y la Policía Nacional también adelantan investigaciones disciplinarias mientras se espera la participación de la Procuraduría. Por el momento, los hechos son materia de indagación por parte de la Fiscalía. Gracias, Geraldine. El hacinamiento sigue siendo un problema crítico en estaciones de policía y las URI de todo el país. El alto número de detenidos extranjeros sin documentos se ha convertido en un gran reto para las autoridades. Juan Pablo Contreras, ¿cómo está el panorama en este sentido? Ana Milena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, la cifra de detenidos sigue en hacinamiento. Mire que solo en estaciones de policía en el país hay un hacinamiento del 125%, ya que hay capacidad para 8.718 detenidos y hay una ocupación de 19.000 detenidos. En las URI hay un hacinamiento del 16%, ya que hay capacidad para 969 detenidos y la ocupación es de 1.120. Pero mire que una cifra que llama la atención es el número de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, que permanecen retenidos en esta URI, en los centros de detención, más de 1.800 en todo el país. Y mire que la dificultad con esta población es que al no tener documentos de identificación, muchos de ellos no pueden ser identificados y no se les puede hacer un proceso de judicialización y tienen problemas ya que las huellas no tienen un software que si una vez los detienen, no pueden ser cotejados los datos en una siguiente detención. Esto fue lo que nos dijo el procurador delegado para los derechos humanos, Néstor Osuna. Entonces, si una persona afirma ser venezolano, pero no tiene ninguna identificación, ¿qué es lo que hacemos? O lo que hacen las autoridades colombianas, le toman las huellas. Claro, no va a coincidir con nada acá. Entonces, bueno, es una persona que hay que hacerle un documento migratorio. A efectos de encarcelarlo, se le hace. Pero ese documento migratorio, hasta ahora no hemos logrado que se comunique, digamos, con todas nuestras bases de datos de identificación. Entonces, digamos que entra allí, le hacen su documento migratorio, sale por lo que sea, por absolución, por vencimiento de términos, por lo que usted quiera. Y otro día detienen a otra persona, o dice yo soy fulano de tal, y es de pronto la misma, no tiene identificación y le vuelven a hacer otro documento migratorio. Pero Migración Colombia no tiene el software para que esas huellas que tomó un día se comuniquen con las otras huellas que tomó el otro día y se sepa que es la misma persona. Miren, aunque la cifra en Bogotá ha disminuido, el problema del hacinamiento persiste. Localidades como, por ejemplo, puestos, estaciones de policía como la de Ciudad Bolívar mantiene un hacinamiento del 212%, Teusaquillo, que es la que está al respaldo nuestro, 160%, Usaquén 250%, Suba 210%, Usme 290%. Eso da un total de hacinamiento del 88% de las estaciones de Bogotá. Nosotros hablamos con el distrito y nos contaron sobre las decisiones que están tomando para evitar esta problemática. La necesidad de información fiable, confiable, determinada, clara. Para ello también venimos trabajando en una aplicación que hemos denominado, junto con el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado, PPL Connect. Esa base de datos nos permite identificar el privado número 1 al número 3.000 o 3.200 de la ciudad para determinar cuál es el sistema de información, con ese sistema de información, cuál es exactamente el proceso por el cual se encuentra detenido en los centros de detención transitoria, cuál es la autoridad fiscal que está llevando a cabo su acusación, cuál es el juez de conocimiento que tiene o cuál es el estado del proceso y en qué etapa se encuentra para poder movilizar y encauzar nuevamente los procesos. Todo ese encadenamiento resulta fundamental para la estrategia. Mire, la Policía Metropolitana de Bogotá dice que son 500 uniformados que deben estar en las estaciones resguardando a todos estos detenidos y pues que limitan al accionar de la policía a estar en las calles. En total en el país hay 20.750 personas que están en este momento en detención. Juan Pablo, gracias. Por otra parte, en el día sin carro y sin moto, las autoridades en Cali encontraron una ambulancia transportando pasajeros. María Juliana Reyes, ¿qué fue lo que pasó y cómo avanza esta jornada?
Stephanie, televidentes, muy buenas tardes. Pues esto ocurrió en la carrera primera con calle 62. Allí los agentes de tránsito detuvieron una ambulancia y se dieron cuenta que llevaba a varios pasajeros, es decir, ciudadanos del común que estaban utilizando este medio de transporte, como lo conocemos popularmente, como un transporte pirata. Allí entonces la ambulancia fue inmovilizada y por supuesto el conductor tuvo la sanción correspondiente. En lo que va de esta jornada del Día Sin Carro ya se han hecho 40 comparendos por el incumplimiento de la medida. Y a propósito de este día, las autoridades dieron a conocer cuáles serán esos días oficiales que se van a llevar a cabo como los días sin carro en los próximos 2 años. Por primera vez esta administración está oficializando el resto de los días sin carro durante esta administración. De esta forma quedan oficializados 22 de septiembre y 22 de abril como los días de la movilidad activa para precisamente poder anticiparnos a la planeación que la ciudad necesita. Bueno, esta jornada va hasta las 7 de la noche. Por supuesto, la idea es que utilicemos otros medios de transporte, ojalá pues legales, transportes públicos como los taxis, también el bus del mío o incluso también las bicicletas o caminar también es una de las opciones. Durante este día sin carro se estima que generalmente salen alrededor de 800.000 vehículos, pero hoy se ha reducido este número por lo menos en un 80%. Por supuesto, algo que contribuirá al medio ambiente por el tema de la disminución del CO2. María Juliana, gracias. Y en el Caribe, Montería también se unió al Día Sin Carro. Johan Díaz, ¿cómo avanza la jornada y qué actividades se realizan en la ciudad? En Montería la jornada de Día Sin Carro y Sin Moto comenzó a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 4 de la tarde. Durante todo el día, la alcaldía municipal ha establecido una serie de actividades que propenden por el cuidado del ambiente. Por ejemplo, en 7 puntos de la ciudad se está haciendo un monitoreo de los niveles del ruido por parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS. El propósito durante esta jornada de Día Sin Carro es medir el nivel del ruido cuando hay una jornada de esta y compararlo con el nivel de ruido que hay en un día normal y verificar los niveles de ruido ambiental. También la alcaldía ha diseñado una serie de estrategias que buscan incentivar el uso de medios de transporte sostenible como bicicleta, patineta, entre otros. También hay una actividad de vacunación masiva de animales, de mascotas, en la Plaza Cultural del Sinú. Se estima que en el día de hoy estén dejando de circular cerca de 140.000 vehículos particulares y motocicletas por las calles de la capital del departamento de Córdoba. Gracias, Johan. 1:50 p.m. En Quibdó avanzan las fiestas de San Pacho, las más populares del Chocó. Allá encontramos una institución educativa que trabaja en el rescate cultural del departamento. Andrea Estrella, cuéntenos detalles, ¿cómo es que logran conservar la identidad cultural? Hola, buenas tardes, yo los recibo desde el barrio Kennedy. Hoy es el día clásico y precisamente con pedagogía durante todo el año para que los estudiantes trabajen o refuercen mejor esa línea cultural, gastronómica, pero sobre todo ese sentido de pertenencia por el amor del Chocó. Y aquí les voy a mostrar un poco de lo que se está viviendo acá. Esta es la comparsa del barrio Kennedy con las tamboras, con los cachés que ya están pronto a salir, pero veamos un poco más qué es lo que ha hecho esta institución educativa, el Santo Domingo Sabio en Quibdó, para rescatar esa cultura chocoana. Santa María, ruega por nosotros. Los alabados interpretados por estudiantes afro e indígenas evidencian cómo en la institución educativa Santo Domingo Sabio de Quibdó viven y celebran su herencia. Que ningún Jesús devoto nos muera sin confesión. Esto es muy bueno para la comunidad porque nos da una gran enseñanza y además nos ayuda mucho con nuestros valores y nuestra cultura. Desde hace 26 años, el rescate cultural chocoano es el regalo que la institución educativa le entrega a la fiesta de San Pacho. Disciplina, identidad, reconocimiento de valores, identificarse con su cultura. Hoy en día que las redes sociales y las aplicaciones tratan de dispersar a los estudiantes, pues las clases de danzas y de canto y la escuela de música es una oportunidad para que nuestros estudiantes se fortalezcan. He aprendido que nuestras raíces nunca las dejamos morir porque siempre, cada 20 de septiembre, venimos a recrearnos acá.
Durante todo el año, más de 1.100 estudiantes y 40 docentes en 4 sedes educativas se preparan para mostrar sus creaciones en cultura, medio ambiente, música, danza y la infaltable gastronomía. Porque son los platos que usaban nuestros ancestros anteriormente. Entonces lo resaltamos este día porque en estas fiestas de San Pacho se resalta todo lo que es la cultura del Chocó. También trabajamos con los residuos sólidos, que propende por la conservación del medio ambiente. Reutilizamos todo lo que supone que es basura. Los jóvenes, guiados por expertos, aprenden y perfeccionan un legado de sabiduría y orgullo chocoano. Gracias por seguir con nosotros. Hay una importante noticia para los usuarios del sistema Transmicable en Bogotá. Juan Andrés Beltrán nos cuenta de qué se trata. Juan. Buenas tardes. Mire, Transmilenio ha informado que a partir del próximo 4 de octubre y durante 2 semanas, es decir, hasta el 19 de octubre, se suspenderá temporalmente la operación del sistema Transmicable. Han explicado que esto es por cuenta del mantenimiento preventivo que deben hacerle en toda la parte electromecánica, puesto que este sistema mueve diariamente cerca de 30.000 personas por allí. Han informado también que han habilitado 3 rutas alimentadoras y 12 del sistema zonal para solventar la operación de las personas que llegan principalmente al portal del Tunal y que funcionarán de lunes a sábado desde las 4 de la mañana hasta las 12:30 de la noche y los domingos desde las 4 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Una vez terminado todas estas labores de mantenimiento, el sistema operará con normalidad. Gracias por el reporte, Juan. 2 de la tarde, 2 minutos. Las autoridades en Caquetá dieron un golpe a la minería ilegal. En las últimas horas fueron capturadas 7 personas en flagrancia cuando al parecer extraían oro de uno de los ríos más importantes del departamento. Labores de inteligencia por parte del Ejército Nacional permitieron ubicar y neutralizar varios puntos de extracción ilegal sobre las riberas del río Caquetá, exactamente en área rural de San José del Fragua y Curillo. En el lugar fueron destruidas 3 dragas tipo 4 con sus montajes y un dragón para la extracción ilícita de oro de aluvión, una maquinaria que vertía mercurio y combustibles que estaban generando un grave riesgo ambiental y de salud para las comunidades. Precisamente hacia las economías ilícitas de yacimientos mineros, la Brigada 12, a través del Batallón de Infantería Juanambú, ha desarrollado esa operación que ha permitido la captura de 7 sujetos, más la destrucción de 4 dragones evaluados en más de 1.200 millones de pesos, y con eso lo que se permite es precisamente afectar las economías de esos grupos delincuenciales, porque a través de la minería ilegal obtienen grandes réditos económicos para el cumplimiento de sus áreas delincuenciales, tanto en el departamento del Caquetá como del Putumayo en ese caso. Estas acciones preocupan a las autoridades del Caquetá, teniendo en cuenta el impacto ambiental. Profesionales en el tema aseguran que el río Caquetá es uno de los más intervenidos para la minería. Estas aguas tradicionalmente son cristalinas y al empezar a hacer minería yo perturbo eso y le agrego no solo el contaminante, por ejemplo, de mercurio, de algunos químicos que se usan para la explotación, sino que además al dejar material en suspensión estoy afectando la posibilidad de reproducción de fauna y sobre todo de peces, y ese creo que es uno de los impactos más graves. Entre tanto, las autoridades siguen invitando a las comunidades a denunciar este tipo de acciones que atentan contra el medio ambiente y que destruyen la Amazonía. 2:29 minutos. Nicolás Maduro busca bajar las tensiones con Estados Unidos enviando una carta al presidente Donald Trump donde le pide iniciar un diálogo en medio del despliegue de buques norteamericanos en el Caribe. Nos enlazamos con Beatriz Adrián. ¿Qué más se ha sabido de esa carta, Beatriz? Hola, muy buenas tardes, apreciada Alejandra. Efectivamente, Nicolás Maduro busca verter agua y apagar el fuego en las intensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela con el despliegue de los 8 buques en el Mar Caribe. Y justamente ha dirigido esta misiva al presidente Donald Trump directamente para que se abra un diálogo a través del enviado especial Richard Grenell y así poder bajar estas tensiones entre ambas naciones. Justamente también ha dicho Nicolás Maduro en esta misiva que Colombia es el
el principal productor con el 85% de la droga y que apenas de ese 85%, 5% pasa por el territorio venezolano y la mayoría es desarticulado en las operaciones que realiza Venezuela. Pero hoy se ha referido por primera vez Estados Unidos a esta misiva al ser consultada la agregada de prensa Caroline Leavitt dijo lo siguiente, vamos a escuchar. Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella y la postura del gobierno sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos al régimen de Maduro ilegítimo y el presidente ha demostrado claramente que está dispuesto a usar cualquier medio necesario para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos. Bien, y María Corina Machado y Edmundo González se han referido justamente al despliegue militar de Estados Unidos, lo han apoyado y lo han considerado necesario para la lucha antinarcóticos, asegurando que es el único instrumento que han tenido para luchar contra el narcotráfico y contra el régimen de Venezuela que mantiene secuestrado el poder, según aseguran los líderes políticos. Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, ha activado una operación militar en el estado Sucre frente a la costa de Trinidad y Tobago con el despliegue de fuerzas militares y unos ejercicios reales de fuerza castrense, de fuerza militar. Es la información desde Caracas. Gracias, Beatriz. A propósito de Estados Unidos, pero en otros temas, un nuevo cambio en la política migratoria afectará a miles de profesionales extranjeros calificados, incluidos colombianos. Desde ahora, solicitar una visa de trabajo temporal H-1B costará $100.000 más. Eso es más de 380 millones de pesos colombianos. El cambio se dio por decreto y establece que a partir de hoy quienes deseen obtener una visa H-1B para trabajadores calificados no inmigrantes deberán pagar a través de su empleador, es decir, la empresa que los contrata, $100.000 adicionales por cada solicitud, unos 385 millones de pesos colombianos. Es una única tarifa de $100.000 que se aplicaría para personas que solicitan esta visa por primera vez. No aplica para aquellas personas que ya tenían la H-1B o para renovaciones. La administración Trump justificó la medida como una forma para proteger empleos y salarios de trabajadores estadounidenses y combatir así lo que considera como abusos. Quienes han abusado en relación con pagar salarios mucho más bajos que los que se le pudiesen pagar a profesionales dentro de ese mismo ámbito, específicamente dentro de los campos del STEAM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. El impacto de la nueva tarifa para esta visa de trabajo temporal podría sentirse especialmente en la industria de la tecnología. Amazon, por ejemplo, cuenta con alrededor de 10.000 trabajadores con este tipo de visa y Microsoft con alrededor de 5.000. Bueno, en mi opinión deben de ser gratis, para decirte la verdad. Y esto es demasiado para cualquier persona trabajante de cualquier lado, así que bueno, me parece que no estoy de acuerdo. Google, Amazon y Microsoft expresaron su preocupación mientras abogados migratorios advierten que la medida podría enfrentar demandas judiciales. Otro tipo de visas como la de interés nacional o de habilidades extraordinarias que sí dan camino a la residencia permanente no se verán afectadas. Y el presidente de Estados Unidos dedicó hoy sus redes sociales para burlarse de la movilización de las milicias bolivarianas en Venezuela. En su red social Truth, el presidente Donald Trump compartió el video de una milicia venezolana visiblemente fuera de forma durante un ejercicio organizado por el régimen de Maduro. Junto a estas imágenes, Trump escribió: ultra secreto, capturamos a la milicia venezolana en entrenamiento, una amenaza muy seria. Y se revelaron las causas de la muerte del joven de 32 años que perdió la vida cuando se encontraba en una montaña rusa en Orlando. Según informó la novia del puertorriqueño, tenía una lesión preexistente en la médula espinal, por lo que requería una silla de ruedas para movilizarse. Las autoridades forenses determinaron que murió por múltiples lesiones por impacto contundente y que fue accidental. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2:34 minutos. Comienza una semana decisiva para el gobierno en el Congreso, pues se espera el inicio del tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima y los pulsos están bien divididos en medio de esta discusión.
Cerca de 8 audiencias públicas, 3 mesas técnicas, 6 conceptos del Ministerio de Hacienda para que este martes inicie la discusión de la reforma a la salud. Un pulso decisivo en la Comisión Séptima del Senado. 7 votos definirán si el proyecto del gobierno Petro avanza o se hunde en esta comisión. Queremos hacer un debate abierto de cara a la opinión pública, que Colombia conozca todas las posiciones, porque sabemos que si hay un tema álgido que hoy hay en Colombia es el tema de la salud. Pero hay una preocupación del parte de gobierno. Esa misma comisión que tiene en sus manos la reforma en su tercer debate hundió la reforma laboral el semestre pasado. Lo que veo mal es la voluntad de los congresistas, porque esos 8 torpemente una vez hundieron la reforma laboral de forma rápida, sin discutir. Entonces ahora se las quieren tirar de vivos, buscando que nosotros seamos los bobos, y entonces lo que están haciendo es dilatando y dilatando y dilatando. Que muchos del gobierno que fueron congresistas no sepan que el debate no es solamente la sesión donde se vota. En la reforma laboral también se hicieron muchísimas audiencias públicas. Debate hubo en esa, debate va a haber en esta, y lo vamos a hacer dentro del marco ya del anuncio que se hizo. La Comisión Séptima primero discutirá una ponencia de archivo a la reforma que se radicó la semana pasada y luego daría el inicio a la ponencia positiva del Gobierno Nacional. En estos momentos hay 2 ponencias radicadas. Una del gobierno acompañada por la firma de los senadores Wilson Arias, Ferney Silva, Fabián Díaz, Omar Restrepo y mi persona, que es una ponencia, por supuesto, positiva, y otra ponencia negativa y de archivo solicitada por los senadores del Centro Democrático. Cuesta 109 billones solo en su primer año de implementación. No hay cómo pagarlos. El sistema ya tiene un déficit de 26 billones de pesos. Nos quieren meter una bomba fiscal. La reforma a la salud cumplió ya un año de haber sido radicada a puerta cerrada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y esta semana espera entonces su tercer debate. 2 de la tarde, 37 minutos. Arrancamos el radar de la política con la elección del nuevo director ejecutivo de ASO Capitales. Recordemos que la cabeza de esta asociación de los alcaldes del país está a cargo desde que Luz María Zapata dejó la dirección hace 7 meses. Están en cargo y quien está hoy al frente es el alcalde de Cali, Alejandro Eder. ¿Quiénes suenan para la elección? La única postulación confirmada es la que ven ahí, la de Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá, candidato del alcalde de la capital del país. Pero también ha sonado por estos días el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, a quien recordemos el Consejo de Estado le anuló la elección como mandatario de los bumangueses. Cercanos a Beltrán dicen que no es seguro y que lo consideraría según los interesados en postularlo. Recordemos que Beltrán es muy cercano al bloque de alcaldes que hace parte de esa oposición al gobierno, como el de Medellín, Federico Gutiérrez. La elección está citada para mañana a las 9 de la mañana, esa es la circular, para la Asamblea, luego de que un juez diera la orden de nombrar nuevo director, respondiendo a una tutela de la exdirectora Luz María Zapata, que continuaba apareciendo como representante legal después de 7 meses de su renuncia. Vamos a cambiar de tema y hablamos de las elecciones más cercanas en el calendario electoral, las de los consejos de juventud el próximo 19 de octubre. Quedan exactamente 26 días para que los jóvenes entre 14 y 28 años participen en estos comicios. El registrador Hernán Penago salió a las calles de Medellín para socializar este importante proceso con algunos jóvenes. Cuéntanos un poco de los consejos de juventudes, qué conoces de él. Pues lo que yo tengo entendido es que son como las elecciones de nosotros los jóvenes. Los alcaldes están haciendo actividades, concursos para que los jóvenes participen, están dando incentivos a los colegios, están también dando incentivos académicos en algunas ciudades para que los jóvenes que participen o se elijan puedan entrar a la universidad. Es decir, tiene muchos beneficios, pero la principal es que esos consejos de juventudes van a terminar decidiendo toda la política de jóvenes en los planes de desarrollo. Luego se trata de una oportunidad muy grande. Y vamos a hablar ahora de la campaña de Carlos Felipe Córdoba, el excontralor, que terminó una gira por el Chocó, el eje cafetero, y hoy estuvo visitando varias localidades de Bogotá. Estuvo hablando en empresas privadas con los empleados y tuvo encuentros con la comunidad, esos que ven ahí en las localidades de Fontibón y Engativá. Habló de su programa de gobierno, que tiene énfasis especial en la estrategia de recuperar el país en el 2026. Así lo describe. Vamos a erradicar la vagabundina que tenemos hoy de la paz total en el país.
Y pues yo quiero preguntarles a ustedes que levanten la mano aquí, ¿a cuántos de ustedes los han atracado o robado en la vida? Levanten la mano. Y a ustedes el bandido antes de atracarlos les preguntó si eran de izquierda o de derecha para atracarlos. ¿Cierto que no? El jueves el precandidato estará en Cartagena y de hecho allí en La Heroica se encontrarán varios aspirantes a la presidencia en un debate de precandidatos. Ana Milena. 3-7 minutos, presten atención. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acaba de reconocer formalmente en la Asamblea de la ONU al Estado de Palestina. Escuchen lo que dijo. Ha llegado el momento, por eso, fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio de lograr la paz entre israelíes y palestinos. Por eso declaro que hoy Francia reconoce el Estado de Palestina. A esta hora es noticia la confirmación del gobierno nacional con el regreso de 16 jefes comandantes paramilitares de las AUC que vuelven a la mesa que inició el presidente Petro el 3 de octubre en Montería cuando dijo que la idea de este proceso sería terminar la desmovilización que se dio en 2005 con este grupo armado y entregar los bienes que quedaron pendientes. Entre la lista de los jefes paramilitares que ahora son gestores de paz se encuentra Salvatore Mancuso, Don Berna, Jorge 40, Diego Vecino, Botalón, Cuco Baloy, entre otros ex jefes paramilitares. Escuchemos lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Con esa nueva resolución, lo que realmente se quiere es, primero, que esos actores que estuvieron en el conflicto armado sean gestores de paz, cosa que ya se sabía, pero que ayuden a reconstruir el tejido social. 2, que reparen. 3, que digan la verdad. Y 4, que construyan una verdad judicial. Pero la más importante es que digan la verdad y que reparen. Recordemos que estos excomandantes paramilitares ya habían sido nombrados como gestores de paz, pero habían renunciado a este nombramiento por diferencias con la oficina del comisionado de paz, Oti Patiño. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, ahora este proceso, estos diálogos entre el gobierno y estos excomandantes paramilitares va a estar a cargo de su cartera del Ministerio del Interior. A esta hora es noticia la decisión que tomó la Fundación Universitaria San José, institución en la que estudió Juliana Guerrero, la joven de 23 años, postulada a ser viceministra de Juventudes. La institución educativa removió del cargo y terminó el contrato con el secretario general Luis Carlos Gutiérrez, porque según la Fundación Universitaria hay razones de peso para terminar la vinculación laboral. Todo esto en el marco de la investigación que adelantan por la denuncia que acusa a Juliana Guerrero de no haber presentado las pruebas Saber Pro y aún así haber recibido el título como profesional. Dice la institución que buscarán la transparencia y el cumplimiento de toda la normativa, teniendo en cuenta que este es un caso aislado. A esta hora en Noticia en Santa Marta, la alteración del orden público registrado en las últimas horas en el balneario turístico del Rodadero, donde los mal llamados hinchas del Atlético Nacional que venían acompañando a su equipo durante su visita al estadio Sierra Nevada ante el Unión Magdalena terminaron generando afectaciones entre ellos mismos. La disputa se generó entre bandas del mismo equipo verdolaga en el balneario turístico del Rodadero, despertando entonces el miedo y la zozobra en muchos de los turistas que se encontraban a esa hora de la noche descansando en el balneario turístico del Rodadero. 6 de ellos resultaron seriamente lesionados y se recuperan a esta hora en diferentes centros clínicos de la capital del Magdalena. El llamado que hace a la policía es a la tolerancia y a no registrar estos hechos antideportivos en Santa Marta. A esta hora se completan 5 días del cierre que se viene presentando en la vía entre el departamento de Risaralda y el Chocó. Comunidades del sector, incluyendo las afro y las indígenas, están exigiendo la presencia del gobierno nacional, pues no les han cumplido con algunos acuerdos a los que habían llegado. Aseguran que permanecerán en este lugar hasta que les garanticen de manera real que sí les van a realizar el mejoramiento de vivienda, además el mejoramiento en vías, el tema de seguridad y el tema educativo.
A esta hora es noticia en el departamento del Huila. La Policía Nacional halla fusiles, explosivos y citaciones extorsivas en zona rural del municipio de Algeciras. Esta acción se logra gracias a la oportuna información brindada por la ciudadanía y se afecta el grupo armado residual Frente Iván Díaz. Al parecer la caleta pertenecía a la comisión de Sebastián Guerra. Se halló en esta caleta 3 fusiles M16 y sus respectivos cargadores, 60 cartuchos, 40 detonadores y también varios panfletos extorsivos. En el fondo del Mar Caribe fueron descubiertos entre los restos del galeón San José porcelanas chinas con más de 300 años de antigüedad. Esas piezas se destacan por su nivel de conservación y ofrecer nuevas pistas sobre las rutas comerciales del siglo XVIII. A 600 metros bajo el agua, entre corales, sedimentos y restos del histórico galeón San José, cámaras submarinas revelaron fragmentos de porcelana china que conformaban parte del valioso cargamento transportado por la embarcación española hundida en el siglo XVIII. Específicamente son tazas. Estas tazas muestran todo el intercambio que ha habido de circulación de bienes asiáticos. Estas tazas vienen de un periodo específico que son del periodo Kangxi. Según las investigaciones, las tazas chinas llegaron al continente americano y fueron utilizadas por los indígenas para consumir bebidas calientes como el chocolate. Que el siglo XVIII es un siglo en donde ya empiezan los inicios de la globalización, entonces van a haber muchas mercancías de muchos orígenes transitando el Caribe, el Pacífico, el Océano Índico. Ya estamos en un momento en donde la circulación de objetos de distintos orígenes está en pie. Por esa razón, dentro del galeón encontramos varios objetos y varios artefactos de muchos orígenes, entre esos las porcelanas chinas. Este hallazgo refuerza la importancia del galeón San José como uno de los naufragios más significativos de la historia en el Mar Caribe, tanto por su riqueza material como por su valor arqueológico y patrimonial. Argumentamos que esta es la colección más completa y mejor conservada de porcelanas del periodo Kangxi presentes en el Caribe. El galeón San José fue encontrado en el año 2015 frente a las costas de Cartagena y desde ese entonces se han descubierto valiosas piezas de diferentes países como Inglaterra, Holanda y objetos tradicionales de España. 3 de la tarde, 13 minutos. Con reuniones a diario y plazos cada vez más cortos, los congresistas de las comisiones económicas buscan evitar la llamada dictadura fiscal, es decir, que el presupuesto general de la Nación para el próximo año sea expedido por decreto. La apuesta de los legisladores es que a más tardar de este miércoles se logren los acuerdos sobre la distribución de las partidas presupuestales para todas las entidades. Ellos quieren sacar el presupuesto por decreto, quieren volver a la dictadura fiscal que la tuvieron el año pasado y nosotros en el Congreso no podemos permitir eso. Nos toca reajustar el presupuesto. La Constitución le da unas responsabilidades y unas funciones al Congreso y una de ellas es debatir y legislar. Están sonando propuestas como reducir el presupuesto a 547 billones de pesos, 10 billones de pesos menos de lo que pretendía el gobierno. Lo que sucede es que el día que hubo citación para discutir monto, no hubo decisión porque no se votó ninguna proposición. Eso quiere decir que queda abierta la posibilidad de modificar el monto. Además de la ley de financiamiento o reforma tributaria, se recortaría en 16 billones de pesos. Otro punto sobre el manejo de las vigencias futuras y las facultades que podría tener el presidente. Lo que requerimos es que se tengan las facultades para modificar esas vigencias futuras, se puedan recoger esos recursos, invertirlos y pues evidentemente cuando esas obras tengan un avance en su licenciamiento o en sus procesos, pues puedan volverse a comprometer los recursos. Hoy hay una subcomisión que se está tratando todas las proposiciones, porque hay unos artículos del presupuesto que son muy peligrosos para el país. Por ejemplo, estoy en el artículo 88 sobre las vigencias futuras del sector transporte, entre otros, la cápsula de escape de la regla fiscal. Hoy vamos a estudiar todos estos artículos. Esta tarde las comisiones económicas estudiarán el detalle del articulado del proyecto del presupuesto. Los cambios demográficos están provocando grandes transformaciones en el mundo y Colombia no escapa a ello. Ahora, por ejemplo, el sector turístico está replanteando estrategias para atraer y atender de manera especial a los visitantes con más de 50 años de edad.
Estar cómodos, seguros, vivir nuevas experiencias, disfrutar de una buena alimentación, recorrer museos y mucho más es lo que busca el viajero Silver, es decir, quien es mayor de 55 años. Nosotros somos muy admiradores de la historia, y, o sea, yo soy admirador de la arquitectura que tienen aquí. Y me encanta el turismo de conocer países y naturaleza. Todo tipo de experiencias hasta donde te dejen las rodillas, ¿no? Según Anato, entre enero y agosto de 2025, Colombia recibió 888.567 visitantes extranjeros con edades de 50 años o más, un segmento de viajeros que hoy por hoy está impulsando a la industria de viajes, dada la tendencia mundial al envejecimiento poblacional. Por eso, los sectores del turismo, hotelería y de servicios se están transformando en su oferta, apostándole a una infraestructura con diseños ergonómicos, itinerarios flexibles y servicios personalizados para este segmento de visitantes. Nosotros con todos los hoteles, los aliados, el transporte, la misma alimentación se adapte a esa necesidad de esa población. Hoteles con accesibilidad, transporte, tarjetas de asistencia y actividades tranquilas pero llenas de alegría. En el caso de Bogotá, el año pasado llegaron más de 1 millón de turistas nacionales mayores de 60 años y 93.000 extranjeros. Combinado con una oferta gastronómica única, con una combinación muy importante de naturaleza y ruralidad. A nivel nacional, los paquetes para la economía Silver también se diseñan para satisfacer sus necesidades, enfocados en salud preventiva, bienestar, relajación, spa y termales. Buscan nuestro eje cafetero, el Valle del Cauca, Antioquia, lugares donde ellos se puedan sentir tranquilos, con bienestar, que puedan disfrutar. Porque para viajar no hay edad límite y el turista Silver sí que lo tiene claro. Para viajar no hay edad límite. 3:17. En la localidad de Suba, en Bogotá, un profesor encontró en la música y los colores una manera de transformar la educación. Con ella ha logrado que cientos de niños descubran el arte de aprender jugando, despertando la atención, la memoria y la sensibilidad. Hola, mi nombre es David Montañez y esta es mi historia. En 6 años de pedagogía, el profesor David Montañez ha logrado que sus estudiantes conecten con su alrededor a través del programa Musicolores. Musicolores comenzó como una estrategia en pandemia. Logramos atraparlos de una manera impresionante con los colores, los instrumentos musicales, coloreándoles los pianos, los xilófonos, las campanas. Esta estrategia avanza en el Colegio Distrital Filarmónico Jorge Mario Bergoglio, en la localidad de Suba, en donde Montañez tomó como base un sistema diseñado en Chile hace más de 60 años para que la música pudiera ser aprendida por todos, entregando innumerables beneficios. Eso hace que trabajen en equipo de una mejor manera, generan una mayor empatía, una mayor sensibilidad. Uno de los beneficios es la atención, también la memoria. Este programa ha impactado a unos 400 estudiantes y a más de 3.000 particulares. Colocar televisor, las notas musicales como el pollito pío, la estrellita donde está, las ruedas del autobús. María tenía un cornerito. La vamos haciendo así, primero con televisor y después sin televisor. Influye en su creatividad, en su imaginación, también en su concentración. Por implementar este exitoso método que democratiza el aprendizaje de la música, el profesor David Montañez es un colombiano que hace historia. Y llega la hora de los Titanes Caracol 2025. Ya completamos 10 años buscando y exaltando a esos colombianos que construyen país a través de sus buenas acciones y por los cuales usted puede votar registrándose en nuestra página www.titanescaracol.com. Hoy les presentamos al primer nominado en la categoría de educación. Llegamos hasta Buga, en el Valle del Cauca, para conocer la historia de Óscar Amaya Montoya, un profesor que ha dedicado su vida a despertar el amor por la ciencia en niños y jóvenes. Hace 20 años transformó su propia casa en un singular laboratorio de aprendizaje interactivo donde estudiantes de distintos colegios viven de cerca la práctica científica. El profesor Amaya ha logrado trascender con su Casa de la Ciencia, hoy convertida en un símbolo de compromiso con la educación en este departamento. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Apoyar los procesos educativos por medio de la ciencia me parecen interesantes porque realizar procesos científicos le ayuda a los jóvenes a pensar de manera
racional, ética, deductiva. Y aquí marcamos la solución. A través de esta casa podemos conocer diferentes temas y no solo como la parte del conocimiento académico, sino también de lo cultural. Es una muestra de que hemos incorporado gas carbónico a una solución básica. Soy Óscar Amaya Montoya. Creo en la educación como herramienta de transformación social. Y con la Fundación Casa de la Ciencia de Buga, busco fomentar vocaciones científicas y tecnológicas en niños y jóvenes para el presente y futuro de nuestro país. Decido modificar mi casa porque es un sentir que de prácticamente niño tengo, realizando una serie de modificaciones, compras, inversiones, para que los chicos tuvieran elementos concretos con que demostrar, por ejemplo, la anatomía humana, diferentes tipos de reacciones químicas y muchos procesos físicos. Trabaja con las uñas, creando recursos en su conectividad y apoyo en los colegios privados, que somos conectores de ese trabajo, y esos recursos los revierte para que la Casa de la Ciencia se proyecte a los niños de escasos recursos, de clases menos favorecidas. Me gusta venir acá porque es un espacio en donde la educación es más divertida y cercana. Además de aprender, experimentas. Son glóbulos blancos, pero se utilizan sustancias especializadas para que ellos se tiñan. Mi hija lleva asistiendo a la Casa de la Ciencia 6 años y ha encontrado un hombre que tiene demasiado carisma y entrega hacia lo que hace. Tú vas echando uno de cada uno acá. Si hacemos un cálculo, cada año atendemos en promedio unas 800 personas. Puedo creer que 16.000 estudiantes han sido beneficiados a lo largo de estos 20 años. Mi iniciativa se financia ofreciéndole servicios educativos a instituciones educativas privadas para poder favorecer a aquellos chicos de escasos recursos económicos y que esa balanza que se encuentra, digamos, ladeada hacia un lado, pueda equilibrarse. Mientras hayan más niños haciendo prácticas de laboratorio en las diferentes instituciones, no solamente de UGA del país, a corto plazo vamos a tener científicos que van a ayudar al desarrollo de la nación. El sueño del profesor Óscar es que su iniciativa se multiplique y que en Colombia y América Latina nazcan muchas casas de la ciencia. Convencido de que la ciencia empieza en el hogar. Es hoy un ejemplo vivo de cómo una sola persona con decisión y entrega puede encender la chispa del futuro a través de la educación. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Lo vimos hoy en Noticias Caracol. Se trata de una carta que ha escrito la fiscal que está llevando el caso de Nicolás Petro Burgos. Se trata de Lucy Laborde. Está pidiendo explicaciones sobre las razones por las cuales la fiscal general de la Nación le habría puesto como fiscal asesora a María Isabel Ramírez en una asesoría y una orientación que dice la fiscal del caso no necesita, pero además ha hecho varios cuestionamientos en torno a las razones por las cuales la han venido llamando a diferentes reuniones y le han pedido información relacionada con este caso. Inclusive, dice ella en esta misiva que le han puesto en duda algunos de los argumentos relacionados con la imputación de Nicolás Petro Burgos en este proceso que se adelanta en su contra. Tras 25 minutos, tiempo de enlazarnos con Noticias Caracol en vivo, mi queridísima Alejandra Murgas, para que nos cuente qué vamos a tener en nuestra señal digital. Ale. Aleja, televidentes, muy buenas tardes. Varias cosas tenemos esta tarde en Noticias Caracol en vivo. Entre tanto, en el plano internacional vamos a estar analizando el panorama en Medio Oriente y en el mundo también por cuenta del reconocimiento por parte de varios países del Estado palestino, el desarrollo de la Asamblea General de la ONU y las implicaciones de esto para el fin de la guerra en la Franja de Gaza. Pero además, en nuestro país hablamos del muy crítico panorama de orden público, las 38 azonadas que se han registrado en contra de la fuerza pública. Seguimos sumando
tomando voces de las autoridades en los lugares, en las regiones donde se registró recientemente, en Huila y Meta, varios hechos, 2 hechos también con relación a esto. De otro lado, vamos a establecer un diálogo con la presidenta de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación sobre los acuerdos a los que llegaron con la Secretaría de Educación del distrito, es quienes decidieron que les reintegrarán los salarios que fueron descontados a los docentes quienes no dieron clases por salir a protestar, y por supuesto el recuento de lo que ha sido la gala del Balón de Oro 2025. Los espero a las 3:30 en punto. Hasta entonces. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más treinado con el primate más pequeño del planeta, que ha capturado la atención de miles, sino de millones de usuarios en las redes sociales, gracias a las publicaciones de un conservacionista y apasionado por el mundo animal. Tan pequeño que cabe en la palma de una mano, así es el mono tití, el primate más pequeño del planeta. Y este recién nacido, con un poco menos de 200 gramos de peso, es la prueba viva de un pequeño gigante abriéndose camino en la vida. Quien lo sostiene es Nicholas Range, un conservacionista que ha dedicado su vida a recorrer el mundo, compartiendo experiencias con diferentes especies en su hábitat, pero también en centros de rehabilitación de animales como este. Donde una madre de mono tití espera a sus crías que en su etapa adulta podrán alcanzar por mucho los 25 centímetros de longitud y los 500 gramos de peso. Una familia tití que se ha robado el corazón de las redes sociales, donde esta serie de videos ha sido reproducida más de 150 millones de veces desde su publicación en Instagram. Vámonos ahora a tierra de gigantes para apreciar la patrulla policial del futuro. Les hablo de la Magnum MK1, un vehículo todoterreno blindado con el que la policía de Abu Dhabi espera combatir la criminalidad en las calles. La tanqueta se ha hecho viral no solo por su apariencia, también por sus características y capacidades. Oigan esto, a pesar de su peso 5 toneladas, puede alcanzar los 150 kilómetros por hora y sumergirse hasta 80 centímetros sin perder potencia. Tiene motor híbrido, navegación autónoma, cámaras 360 y GPS antibloqueo. Eso sin contar con que puede transportar detenidos y operar con drones. Se espera que en el 2028 comience a patrullar las calles de la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Bienvenidos al futuro. Y que nada ni nadie les diga cuál es su límite, porque cualquier ecuación matemática podría quedarse corta en explicarlo. Sino que lo diga esta pareja dispareja, a la que el mundo de las redes aplaude e intenta seguirle el paso. Posición de brazos perfecta, giro con seguimiento altamente sincronizado y la actitud poderosa. Si hoy tenía pensado hablar de imposibles, le recomiendo ver este video antes de dejar de intentarlo. Definitivamente cuando se quiere se puede, así es que a escoger pareja para que no se pierdan de este baile, mis queridas Ana Mile y Alejandra. Eso sí, mientras disfrutan de las mejores historias justo aquí en Noticias Caracol, su casa. Feliz inicio de semana. ¿Alguna vez lo viví? Eso le iba a decir, usted se sintió completamente ¿Alguna vez? ¿Pero brincó así? No, la pareja. Por eso usted no, Por eso la pareja. Pero entonces aplausos para él. Buenas noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quieren seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Alejandra Murgas a partir de este momento la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y aquí en nuestro canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol. Primero la gente, que tengan una feliz tarde. Chao.